Laudetur Jesus Christus. Queridos hermanos, les damos la bienvenida a este canal Maranata en esta segunda temporada. Van a haber algunos cambios a lo largo de este año que hemos visto como necesarios, manteniendo, por supuesto, siempre que sea necesario, de acuerdo con los hechos que se vayan sucediendo, manteniendo la referencia a las enseñanzas, los documentos del padre Luigi Villa, también de las conferencias y otras advertencias del padre Ramiro Rivas y otros sacerdotes muy valiosos, pero enfocando este año el tono del canal hacia nuestra vida interior, la reforma de nuestros espíritus. Recordemos que tenemos que reconstruir el templo nuestro interior, en base a las verdades de la fe recuperadas y la práctica concreta de la vida cristiana. Fíjense que en el domingo infraoctava y primero de Epifanía, la lectura de la carta a los romanos nos llamaba a ello. San Pablo nos dice: hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que tratéis vuestros cuerpos a modo de una hostia viva, santa, agradable a Dios. Y luego dice: no viváis conforme a las máximas del mundo, sino reformaos por la renovación de vuestro espíritu. Reformaos por la renovación de vuestro espíritu. Y en la oración colecta que se rezará el 13 de enero, en la octava de la Epifanía, en el bautismo del Señor, nos llama también a esto. Oh Dios, cuyo unigénito Hijo apareció revestido de nuestra carne, te rogamos que merezcamos ser reformados interiormente por aquel a quien vimos exteriormente semejante a nosotros. Aquel a quien conocimos hecho carne, exteriormente semejante a nosotros, le pedimos la gracia de que nos reforme interiormente, según el Espíritu de nuestro Señor. Es así que vamos entonces a ir tomando los ejemplos de nuestro Señor en los Evangelios, meditando con la ayuda nada menos de un gran sacerdote, un escritor espiritual importantísimo, que es el padre Juan Nicolás Grue, sacerdote jesuita, nacido en 1731. Vamos a hablar un poquito de él, porque es una vida realmente maravillosa y muy inspiradora para todos, por las circunstancias en las cuales tuvo que vivir. La providencia de Dios, que lo puso en esa época, y verán ustedes lo que tuvo que pasar. Es el autor de obras maravillosas, entre ellas la que vamos a utilizar en estos programas, que se llama El interior de Jesús y de María. Una joya maravillosa. El padre Nicolás Grue, Juan Nicolás Grue, nació, como dijimos, en Francia en 1731, ingresa jovencito en la orden jesuítica, pero he aquí que la orden es suprimida en Francia, así que muy pronto tuvo que llevar una vida completamente retirada, celebrando la Santa Misa, y en esas circunstancias de soledad, de retiro,
el padre espiritual del convento de la Visitación, en esa zona, le hizo conocer a una de las monjas de gran santidad, la madre Pelagia. Y esta madre Pelagia, muy piadosa, muy interior, fue la que movió al padre Gru a emprender la senda de la vida interior, la senda de la perfección, lo que el padre Gru llamará su conversión. Gracias, fíjense ustedes, al ejemplo, a las palabras de esta santa monja, Madre Pelagia, a la cual él mismo recurriría incluso como consejera en sus dificultades espirituales, la Madre Pelagia. Una pequeña reflexión, cuántas almas grandes debemos a la Orden de la Visitación, realmente, porque fíjense ustedes aquí cómo actúan, en este caso una de ellas, la Madre Pelagia, que fue la causa de la vida perfecta de Padre Gru y de todo lo que ha escrito después, entre ellos el libro que vamos a comentar. Y un poco antes que ella, las otras santas monjas también de la Visitación en Francia, que muy sabiamente guardaron los escritos, las cartas de dirección espiritual que el padre Cosade les enviaba y que dio origen al Tratado del Santo Abandono a la Providencia Divina, del cual hemos hablado. Así que qué hermoso, qué orden tan valiosa que ha dado la Iglesia, ¿no? Bueno, continuamos con la vida de este padre. Fíjense, y otra reflexión. Fíjense cómo un verdadero varón de Dios jamás tiene rasgo de misoginia, ¿no? Porque están tratando con almas santas. Entonces no hay inconveniente. Así como los monjes, miren, de los primeros tiempos, allá en el desierto, había madres del desierto, Dios mediante hablaremos en algún momento de ellas, ¿no? Las madres del desierto. Pues los monjes no tenían inconveniente en ir a verlas y conversar acerca de cosas espirituales, por supuesto. No tenían ningún recelo, porque están hablando ya de alma a alma, de gente que busca la vida perfecta. El padre Gru entonces comienza su etapa de su conversión, lleva una vida de total retiro, celebración de la misa, empieza a escribir sus libros y estalla la Revolución Francesa. Terrible momento en donde se disuelven todos los monasterios. Tuvieron que dispersarse las monjas. Madre Pelagia se refugia en Inglaterra y desde allí llama al padre Gru, como que en esa zona no había peligro, se podía continuar una vida de entrega al Señor. Los antiguos religiosos van entonces a Inglaterra, viven en total retiro, siguen adelante con su consagración a Dios. ¡Qué ejemplo! ¡Qué ejemplo! Privados de todo el ambiente normal, como era estar en una orden, en un convento, en una casa religiosa, pues ya no se puede. Y deben continuar ellos adelante. Recuerdo esa obra de Las Mártires de Compiègne, como en un momento, cuando las carmelitas deben abandonar el monasterio, también por la Revolución Francesa, y deben dispersarse en casas de familia y empezar a vivir como puedan,
Una de ellas, la madre, le dice, les recuerda, cada carmelita es un convento, cada carmelita es un Carmelo. La vida religiosa la lleva uno adentro, no importa en qué circunstancia externa tenga que vivir. Lo mismo para todos los cristianos. Todos los cristianos debemos saber que vivimos para el Señor, no importan las circunstancias externas. Debemos seguir siempre adelante. En este retiro, entonces, morirá el padre Gru tras una grave enfermedad. A los 72 años, fíjense, quiero rescatar este ejemplo maravilloso de fidelidad y de fortaleza, porque fueron pocos los años en que este padre Gru vivió dentro de su comunidad religiosa, fueron pocos. Todo el resto lo pasó fuera, privado de todo el acompañamiento normal, una vida ordenada religiosa. No tuvo nada. No, así como las otras religiosas, Madre Pelagia y otras que tuvieron que huir. ¿Qué ejemplo maravilloso, hermano? Morirá entonces el padre Gru a los 72 años, el 13 de diciembre de 1803, con una gran serenidad, con una serenidad inalterable. En 1815 se va a publicar esta joya que vamos a ir comentando, El interior de Jesús y de María. Así que pidamos al Padre Gru su intercesión, un alma tan santa, tan versado en la Sagrada Escritura, porque todo lo que él va a comentar acerca del interior de Jesús y de María, obviamente son meditaciones extraídas del Evangelio, de los profetas, donde ustedes recuerden que toda la Escritura habla del Señor. Hay rasgos del Señor y de su vida íntima, sus sentimientos, sus pensamientos en toda la Sagrada Escritura. Las almas tan versadas, tan cultas, tan piadosas y santas, han sabido penetrar en la Sagrada Escritura y nos vuelcan, a través concretamente de este libro, todo lo que han aprendido de Dios. Así que encomendémonos al Padre Gru y comencemos con este maravilloso interior de Jesús y de María, para ir forjando nuestro interior de acuerdo con él. Hago una pequeña pausa, sigo para que tengan entonces la oportunidad ya de zambullirse en el texto. Corto acá y sigo en el siguiente video.